conforma el escroto. En la mujer quedará conformando el labio mayor. Entonces, la guía tanto en hombres como en mujeres llega al mismo lugar, solo que en hombres, pues el descenso del testículo sobreextiende mucho más el tejido. ¿Qué va a pasar en la mujer? Pues vamos a ver que ese tejido queda como un ligamento para sostener el útero, pero no va a atravesar nada más por allí, por eso el canal inguinal decíamos ayer que iba a ser mucho más pequeño. Pero la guía está desarrollada desde que el sistema empieza a organizarse. ¿El ligamento qué? ¿Inguinal es lo mismo? No. Bueno, entonces para que iniciemos, ayer hablábamos en genitales masculinos de unas vías espermáticas, de un órgano como tal, hablábamos de unas glándulas anexas y de un órgano copulador. En el caso de genitales femeninos vamos a hablar de órganos internos y de órganos externos. Comparándolo con genitales masculinos, en genitales masculinos los órganos predominan externamente, en genitales femeninos los órganos predominan internamente. Entonces, vamos a ver como órganos genitales internos lo que sería cavidad vaginal, útero, tubas uterinas, no vamos a hablar de trompas de falopio, tubas uterinas y ovarios. Y como genitales externos, todo lo que engloba la vulva, que implican los labios mayores, menores, el vestíbulo de la vagina y el introito, que sería el orificio como tal. Entonces, aquí estábamos viendo ayer que para el desarrollo de los genitales masculinos se desarrollaban los conductos mesonéfricos. En este caso, para el desarrollo de genitales femeninos tendremos los conductos paramesonéfricos, que en este caso pues, se representan de azul. Miren que los dos conductos en última se agarran a las gónadas y simplemente cuando la descarga hormonal favorece el desarrollo de uno de ellos, los otros se absorben. Entonces simplemente se eliminan dentro del mismo tejido, como se ve aquí. ¿Qué va a pasar en casos donde la descarga hormonal sea similar en ambos casos? Pues empiezan a desarrollar los dos sistemas, pero ninguno de los dos termina su desarrollo por completo, que es cuando hablamos de hermafroditismo. El hermafroditismo es muy común, lo que pasa es que la gente no va a ir libremente, ay, tengo un testículo y un ovario. Entonces, esos casos se presentan bastante, lo que pasa es que todavía sigue siendo tabú, pero digamos que ustedes van a ver muchos de estos casos. Obviamente ese hermafroditismo va a ir, digamos que enfocado siempre a un sistema más que a otro. Ninguno de los dos se desarrolla por completo, entonces uno puede encontrar personas que aparentemente tienen genitales masculinos, pero esos genitales masculinos tienen alguna alteración. No hubo descenso completo de los testículos o no hay un desarrollo completo del pene e internamente hay una cavidad vaginal y un útero. O por el contrario, hay una apariencia genital femenina donde no hay unos escrotos, sino que hay unos labios mayores, pero uno puede encontrar, por ejemplo, un clítoris hipertrofiado, que parezca un pene mal desarrollado. E internamente encontrar órganos genitales masculinos. Entonces, esto siempre ha sido un tema de debate completamente en caso de quién debe decidir qué sistema se desarrolla. Porque el niño nació con unos genitales masculinos, digamos que retrasados en su desarrollo, no hay descenso de testículos y hay un pene mal desarrollado. Entonces, por vía ecográfica se rastrean los órganos. Bueno, ¿qué es lo que hay aquí adentro? Y se observa que no hay vías espermáticas, que no hay conducto deferente, que no hay testículo, hay un escroto vacío, pero hay un útero. Pero no hay genitales externos femeninos. La pregunta más importante es, ¿quién toma la decisión? Pero, digamos, ella, pues la persona podría tener hijos, como si tiene útero podría tener hijos. Habría que modificar los genitales externos. Porque si digamos que hay una cavidad uterina, la capacidad está. El problema sería la descarga hormonal, porque no se desarrolló completamente, lo que quiere decir que estrógenos y progesterona pues no están en unos niveles adecuados. Y la testosterona está muy alta, dime. Y en ese caso la persona podría modificar, ¿no? Para que tenga la capacidad para llevar a cabo un embarazo. Pero, o sea, quiero que entiendan
entiendan que a pesar de que haya útero y hayan testículos, las cargas hormonales no son las adecuadas. Entonces empezamos a ver alteraciones, digamos que los genitales es lo primero que uno observa al momento del nacimiento, porque recuerden que en la primera ecografía el criterio para definir si es niño o niña es los genitales, no hay otra razón. Simplemente se hace la ecografía y qué es lo que se ve. A veces le dicen, ay, no se dejó ver. El médico no supo, no tiene claridad qué era. ¿Qué puede pasar? Si no han descendido escrotos, pues uno podría decir, bueno, no hay escrotos, pero se ve como un pene. Mejor digo que no se dejó ver. ¿Por qué? Porque también es una falta de responsabilidad y ética decirle, ay, felicitaciones, es un niño. Y en la siguiente ecografía, ay, no me equivoqué, era niña. Entonces es preferible decirle, no, esperemos la otra ecografía porque todavía no hay certeza, y esa certeza puede estar asociada a que los genitales no se han desarrollado bien. Pero y ahí también falta el sexo cromosómico, ¿no? Pero digamos que en una ecografía inicial no, pues no sé. No igual, sino que una cosa que decías de como que se decía, o sea, porque o sea, los que hemos mencionado, el genital, el gonadal, el hormonal, el cromosómico. O sea, Ok. son Sí. esos cuatro, ¿cierto? Sí, sí, perfecto. Digamos que el momento del nacimiento, uno de los parámetros que se tiene es la revisión genital. Hay que revisar si vienen en condiciones apropiadas. Si no, pues hay que empezar en el caso de los niños a hacer rastreo del testículo donde está por vía ecográfica o por palpación si todavía se encuentra a nivel del canal inguinal. En el caso de las niñas, digamos que se puedan encontrar unos labios mayores, pero un clítoris hipertrofiado, pues esa hipertrofia del clítoris puede ir asociado a que hay un desarrollo masculino por algún lado. Entonces toca empezar a revisar también la función allí. Y la cuestión que les traía aquí no es para que le demos respuesta, simplemente para que tengamos en cuenta la línea tan delgada en la que nos sometemos cuando encontramos estos casos. Porque cuando se encuentran niños con hermafroditismo, está el papá que le dice, no, 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 es niño. Terapia hormonal o haga lo que sea, pero es un niño. Hay una apariencia ligeramente masculina. Puede ser el caso que le diga, no, es que hay útero, hay cavidad vaginal, es niña, a pesar de que la apariencia genital externa me muestra otra cosa. No, 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 no importa, es niño. Ahora está el médico que le dice, bueno, iniciemos terapia hormonal. Pero también está el niño, en la adolescencia, cuando empieza a generar los cambios más bruscos a nivel de desarrollo sexual. Entonces vemos hombres con un crecimiento de mamas exagerado en la adolescencia. Vemos poco desarrollo masculino, entonces nunca crece el vello facial, nunca se engrosa la voz, no se desarrolla adecuadamente los huesos y los músculos en términos de características masculinas y otros parámetros en general. O en el caso de las niñas empezamos a ver factores muy masculinizantes. Entonces el ángulo de la mandíbula, empezamos a ver el tamaño de las manos, empezamos a ver vello a nivel del pecho, facial, que en muchas ocasiones podría confundirse con un síndrome poliquístico, porque me va a generar ese patrón de engrosamiento de los folículos pilosos. Pero entonces allí estamos hablando de un problema hormonal muy importante, porque mucha gente dice, no, que decida la misma persona, dejémoslo así hasta la adolescencia y que en la adolescencia decida qué quiere ser. ¿Usted imagina la infancia de ese niño? Los niños son crueles. En los colegios son crueles los niños. En la universidad también. No todo el mundo, es un poco más maduro, pero la crueldad está. Entonces usted se imagina el crecimiento de ese niño sin saber exactamente cómo tiene que vestir, qué le tiene que gustar, a qué línea tiene que seguir. Y ahora van a salir muchos a decirme, ay, profe, pero los colores no tienen sexo. No, pero hay una condición tradicional muy importante y uno no se puede desligar de eso. Simplemente si a usted le dicen felicitaciones, es una niña, el color rosado está marcado encima. Y unas características, digamos que en términos de los juguetes, el tipo de ropa que utiliza. Eso está muy marcado. Todavía no somos tan primer mundo para decidir desde los 2, 3 años cómo nos queremos vestir. Entonces, en países como Colombia es muy complicado digamos que esa libertad de expresión todavía. Entonces hay que considerar
podemos encontrar familias salidas de lo tradicional, pero son muy pocas, y la mayoría pues nos encontramos familias muy machistas en ese sentido, ¿no? Si es hombre, pues ¿por qué se va a colocar los tacones de la mamá? ¿Por qué le va a gustar jugar con las niñas? Y esos patrones están marcados. Ahora, que si son niños, el niño no tiene ese criterio. El niño de 2, 3, 5 años juega con lo que le aparezca. Y no va a decir, ay, no, es que la muñeca es de la niña y el carro es del niño. En los niños no existe ese criterio. Pero sí lo vemos que los padres son los que lo marcan. Entonces aquí alcanzamos a ver de entrada el ligamento redondo, que se establecerá como un ligamento que se forma por el vernáculo, en este caso de los genitales femeninos, y este va a ser un ligamento muy importante porque en el momento en que el útero empiece a crecer, esto es lo que lo va a sostener hacia adelante, porque atraviesa el canal inguinal. Entonces aquí alcanzamos a ver una vista de la pelvis. Observen muy bien el posicionamiento que lleva el útero va inclinado sobre la vejiga, con su fondo hacia adelante y hacia arriba, y ese es el crecimiento que el útero usualmente debe llevar, porque vamos a ver que hay diferentes tipos de útero, pero esta sería como la presentación clínica más común y la más adecuada para un embarazo. Ahora, observe dónde están ubicados los ovarios. Los ovarios se encuentran entre el útero y las tubas uterinas, y no van a quedar a los lados como uno siempre ve el útero ahí como crucifijo, no, ellos quedan hacia atrás. Ellos quedan girando completamente hacia atrás. Dos funciones específicas, gametogénica y endocrina. Y aquí obviamente pues en la gametogénica la formación y el perpetuar completamente los genes, pero en este caso para la endocrina hablaremos de estrógenos y de progesterona. Los estrógenos es lo que nos caracteriza físicamente como mujeres. Una distribución de grasa corporal, un mantenimiento de ese tejido adiposo mucho más fuerte y resistente que los hombres, especialmente en regiones como abdomen, caderas y piernas, porque es un tejido adiposo que busca proteger un estado de gestación. Por eso esa grasita de ahí es más difícil quitar. Estamos hablando también del desarrollo de las mamas, el desarrollo de las caderas. Recuerden que ayer hablábamos que en la adolescencia la prioridad en un sistema femenino es desarrollar la pelvis. Por eso se sacrifica el crecimiento del resto de los huesos. Y obviamente estamos hablando también de otras características como mayor elasticidad en ligamentos, estamos hablando de menor temperatura corporal, estamos hablando de menor activación de glándulas sudoríparas, estamos hablando de una menor proporción de músculo esquelético y densidad ósea. Y con la progesterona estamos hablando del recambio y la adaptación del endometrio, que se da mensualmente y que es necesario para poder generar el ambiente adecuado para una implantación. Entonces miremoslo acá. En esta imagen del fondo es la que siempre vemos en los libros. Y esto hay que tenerlo muy claro, que no es la posición in vitro del útero. Aquí lo que se ha hecho es expandir las tubas uterinas para poder mirar cada parte de su estructura. Pero esta imagen es una posición in vitro. O sea, aquí estamos en cavidad abdominal mirando hacia abajo. Y lo que alcanzamos a ver es recto, alcanzamos a ver vasos ilíacos a los lados, estamos viendo el cuello uterino, el cuerpo del útero, el fondo del útero, la vejiga. Estos son los ligamentos redondos que van hacia el canal inguinal. Estas son las tubas uterinas y miren que el ovario queda protegido entre el útero y la tuba uterina, pues parcialmente protegido. Ahora, quiero que observen muy bien que todo lo demás se ve amarillito. Ese amarillito es el peritoneo, que a nivel de la pelvis no le llamaremos peritoneo, sino ligamento ancho. Dime. Yo tengo una duda, varias de las imágenes. Algunas muestran las fimbrias, creo que se llama. Las fimbrias. Fimbrias, perdón. Algunas imágenes las muestran así como abiertas, otras las muestran así pegadas. Y luego en otra parte decía como que cuando libera los lobocitos, que lo libera ahí como por fuera, luego las fimbrias no agarran. Entonces yo entiendo si al final si está pegado, si está suelto. No, él está, mira que él no está, el ovario no está
las fimbrias. Aquí hay un espacio abdominal y este espacio abdominal va a ser muy importante porque este es el responsable de los embarazos abdominales. Cuando sale el ovocito, él se enfrenta a la cavidad abdominal y la fimbria es la encargada de atraerlo. Pero ¿qué pasa? Dame un segundito. ¿Qué pasa cuando el espermatozoide no espera a nivel de la ampolla, que es esta zona tortuosa y más larga de la tuba uterina, que es donde se tiene que hacer la fecundación? Si ese espermatozoide avanza, el ovocito no ha salido o salió y lo fecunda en el abdomen, el ovocito ya no le interesa entrar a la tuba uterina. Le interesa implantarse. Y la implantación se puede dar por fuera del ovario, sobre la tuba uterina, sobre la superficie del útero o sobre un intestino, que sería un embarazo ectópico. Dime. Solo una pregunta, es que no alcancé a ver bien cuando señalaste en la imagen que está en el círculo, la parte de abajo del útero es el cuello del útero, ¿cierto? Sí. Ya, gracias. Este sería el cuello y estos ligamentos que están aquí se llaman ligamentos uterosacros. Son los complementarios a los redondos. Los redondos sostienen útero por delante y los uterosacros sostienen el cuello uterino hacia atrás. Que es como el peritoneo, ese Ligamento ancho, todo esto que se ve aquí. Es lo que hace sostener el útero sobre las paredes completas de la pelvis. Recuerden que les estaba diciendo ayer que una histerectomía radical pone en alto riesgo la integridad de la pared vaginal, y con la pared vaginal pues pone en riesgo la estabilidad de la vejiga y del recto, y es porque al quitar el útero se quita el ligamento ancho. Entonces eso implica que esta estructura ya no ayude a sostener las paredes, sino que por gravedad y por actividades dinámicas o pliométricas pues esas paredes vayan colapsando. Obviamente la cirugía implica generar un soporte, pero será un soporte que ya no es natural, ¿sí? Entonces ese soporte con el tiempo va a ceder. ¿Qué hay que mirar aquí también? Los ovarios. Recuerden que los ovarios, los tuvieron que haber visto en digestivo, son los únicos órganos verdaderamente intraperitoneales. Eso quiere decir que ellos están dentro de la cavidad. Todos los órganos que están aquí están cubiertos por el peritoneo, pero son órganos, en este caso el útero, la vejiga y la parte inferior del recto, son órganos que son subperitoneales. Están parcialmente cubiertos de peritoneo porque quedan por debajo de él. Y en el caso de los órganos abdominales, la mayoría de ellos son aparentemente intraperitoneal o peritonizados, no sé cómo lo vieron. ¿Eso qué me implica? Que ellos están cubiertos de peritoneo, pero nunca ingresaron a la cavidad, nunca lograron perforar. Los únicos que están dentro de la cavidad son los ovarios. Eso implica que en la mujer la cavidad peritoneal está abierta a través de la tuba uterina, pero en los hombres la cavidad peritoneal es cerrada. Por eso en la mujer se puede generar ese embarazo ectópico. Aquí tenemos dos conceptos. Mesosalpins, esto corresponde al peritoneo que está cubriendo los vasos sanguíneos de la tuba uterina. Ay, perdón, tú tenías una pregunta. Dime. ¿Por qué las fimbrias, digamos, en la imagen de acá se ven que están pegadas a los ovarios? Pero solamente esta porción. No, pero en la imagen del doctor. Ah, ok, bueno, no, pues es la técnica de pintado que hicieron. Realmente la fimbria todo el tiempo es dinámica. La fimbria todo el tiempo hace esto. Entonces, la puedes encontrar en dibujos abierta o la puedes encontrar cerrada, porque ya todo el tiempo está haciendo este proceso. Todo el tiempo hace un movimiento ondulatorio para atraer el ovocito. Y aquí están viendo desde atrás. Desde arriba. Aquí se está viendo, mira que esto que se alcanza a ver aquí es el recto. Esto es el fondo del útero, el cuello del útero. Estos son los ligamentos uterosacros, que serán estos. Esto que está por acá es el uréter, porque debajo está la vejiga. Esto es cuerpo uterino, fondo del útero, y lo único que no está bien posicionado son las tubas, porque ellas van hacia atrás, no hacia los lados, como están aquí. Esas están hacia atrás. Estas están hacia atrás. Esto es anterior, esto es posterior. Miren que aquí está el recto. Sí, ¿no ubicamos o no? Listo. Entonces, recuerden que hay dos conceptos aquí relacionados al peritoneo.
Mesosalpins quiere decir esa doble capa de peritoneo, que en este caso es el ligamento ancho, protegiendo los vasos tubáreos. Ese es el mesosalpins. El mesovario es el mismo tejido, pero cubriendo los vasos ováricos. Entonces, uno hacia la tuba uterina y el otro hacia el ovario. Ese ovario también está soportado por dos ligamentos. En el ovario usualmente hablamos de dos extremos. Un extremo uterino, que se acerca al útero obviamente, y que es donde está el ligamento propio del ovario. Ese ligamento ayuda a sostener ese ovario desde el fondo, que es el momento donde nace la tuba uterina. Y hacia la extremidad tubárica, porque se dirige hacia la tuba uterina, se encuentra el ligamento suspensorio del ovario. Ese ligamento lo que va a hacer es soportarse hacia la cavidad pélvica. Entonces ayudará a mantener la posición de él. Aquí habían también varias partes en la tuba uterina. ¿Cuáles son? Ya mencionamos una que era la ampolla. El El istmo, istmo, que es la parte más estrecha. ampolla, istmo, el infundíbulo y las El fimbrias. infundíbulo es la parte ancha, obviamente, que es donde están las fimbrias. ¿De dónde salen las fimbrias? Es la exposición de las fibras musculares longitudinales de la tuba uterina. Aquí se ve, miren aquí el conducto, entonces vemos el istmo, vemos la ampolla, que es la parte más ancha, el infundíbulo, y observe que las fimbrias no son más que la exposición de esas fibras musculares, que van orientadas por todo el conducto. Entonces aquí alcanzamos a ver el cuello, la cavidad uterina y obviamente la tuba uterina. Ligamento propio, ligamento suspensorio. Listo, y aquí vemos entonces toda la estructura que tiene. La ampolla es la parte más tortuosa, la parte más, digamos que... Irregular, irregular, ¿Cómo decirle a eso? irregular. Es la parte más flexuosa donde tiene que esperar la fecundación. Aquí es usualmente el espacio donde el óvulo espera que llegue el espermatozoide. Pero por cambios hormonales, por interacciones farmacológicas, esto se puede alterar y por eso podría generarse un embarazo ectópico. Ahora, es importante también considerar que las primeras 12 semanas de gestación son semanas críticas. A veces escuchamos personas que dicen, ay, estoy embarazada, tengo 6 semanas, y al otro día ya no hay bebé. ¿Por qué? Porque no hay una implantación fuerte. Entonces, simplemente, la progesterona generó un recambio del endometrio y no captó esa implantación y se la llevó. Dime. Todo la tuba uterina tiene como un peristaltismo, que es asociado a la musculatura lisa. Eso le permite que el ovocito pueda desplazarse. Que te habías mencionado en el video que había unos cilios que permitían como el movimiento pues, óvulos. Eso solamente es el infundíbulo y en la ampolla viene siendo entonces movimientos peristálticos o siempre es peristálico. Es toda la tuba lo que hace es, con la musculatura lisa, pues cambia el diámetro. Eso ayuda a generar ese movimiento peristáltico, pero internamente su mucosa tiene unos cilios que ayudan a que él vaya desplazándose fácilmente y de manera suave, obviamente. Eso sí lo tiene la característica aquí, pero eso lo verán mejor en histología. Entonces, aquí vemos todo ese recorrido. Recuerden que ayer hablábamos que un embarazo es una situación que no necesariamente es efectiva al 100%, porque eso depende ampliamente de las características hormonales. En el caso de que los ovarios no necesariamente maduran y liberan ovocitos todo el tiempo. Eso podría implicar que el espermatozoide decida coger esta ruta, esta tuba uterina, y simplemente aquí no hay nada. Recuerde que él tiene unos tiempos específicos asociados al líquido seminal y al líquido prostático, que le permiten sobrevivir un tiempo, pero de aquí ya no se devuelve. O sea que simplemente aquí morirá si no encontró nada. ¿Qué pasa cuando definitivamente sí encuentra ese óvulo?
pasa? Fecunda el óvulo y empieza el recorrido. Obviamente implica bloquear la barrera y buscar el endometrio para implantarse. Pero recuerden que esto sucede cuando la fecundación se da dentro de la tuba uterina. Si ocurre por fuera, es posible que ese óvulo nunca ingrese y simplemente se implante en cualquier región externa. Entonces, eso le va a implicar que se puedan generar embarazos extrauterinos. Y miren, por ejemplo, esta mortalidad. Los embarazos extrauterinos generan una mortalidad materna altísima. Primero porque la madre no se da cuenta del embarazo, sino cuando la placenta ya está generando desprendimiento vascular en el órgano donde se implantó. Vamos a ver ahorita que la irrigación del útero es muy propia en términos que tiene arterias que son en espiral. Eso le permite que sus paredes puedan distenderse y no se generen lesiones vasculares. Pero esto no va a pasar ni a nivel de los intestinos, ni en el recto, ni en la parte externa del útero o en la parte externa de la tuba uterina. Entonces simplemente se implanta, empieza a generar nutrientes para formar esa placenta desde ese espacio, pero esto requiere unos componentes vasculares muy altos, a los que esos órganos no están en condiciones de proporcionar. Lo que implica que alrededor del tercer mes o del cuarto mes se desprenda fácilmente y encontramos mujeres en urgencias con abdómenes agudos. Es un abdomen en tabla que me está indicando una hemorragia interna severa. Entonces llegan completamente diaforéticas, pálidas, sudorosas, frías y obviamente todo un componente hemodinámico inestable. Dime, cualquiera. Profe, ¿cuál es la diferencia entonces entre un embarazo extrauterino y un ectópico? Es lo mismo. ¿Lo mismo? O sea, ectópico quiere decir no convencional, no se da en el útero. Extrauterino, pues que está por fuera. Entonces, extrauterino, abdominal, ectópico, es lo mismo. Ahora, de pronto entra extrauterino y abdominal, pues depende del órgano donde se implante. Puede implantarse en un asa intestinal, puede implantarse en el recto, puede implantarse en la periferia de la tuba uterina. Entonces, tal vez, dependiendo del órgano, pues uno diría abdominal o diría extrauterino, pero ambos son ectópicos. Un abdomen agudo, duro. Entonces uno palpa y percibe, o percute y percibe el sonido de líquido. ¿Ustedes han hecho perfusión de órganos? ¿Sí o no? El digestivo. Obvio, sí. Pero no lo han percibido. Entonces percutamos el hígado. El hígado suena mate, porque el hígado está cargado de sangre. ¿Qué van a hacer? Ubiquen el reborde costal. ¿Dónde está el hígado? ¿Derecho o izquierda? Derecha. El lado derecho. Hipocondrio derecho. Entonces, ubique reborde costal, eso no es palpar, eso es meter los dedos. Usualmente utilizamos tercer dedo y apoyamos toda la primera falange. Y lo que usted va a hacer con la otra mano es golpear la articulación interfalángica distal. Escucha el sonido. Es como si usted golpeara un balde lleno de agua. Eso es un sonido mate. Así uno va a escuchar el abdomen. Si el abdomen está lleno de sangre, lo escucha mate, que no es un sonido normal. Porque el estómago, digamos que tiene órganos huecos. Entonces no debería escucharse mate. Si percuto, por ejemplo, pulmón, busque un espacio intercostal. Ubique entre dos costillas y golpee. Usted aquí escucha resonante. Ahora, si ese pulmón tuviese mucha presión, se escucha timpánico, que es patológico, porque es como una hiperresonancia. Si palpamos en el lado izquierdo es hueco. Entonces aquí, el vaso no lo alcanzamos a palpar, palparíamos tal vez un poco estómago, pero el estómago conserva aire, pero es un órgano hueco, entonces se escucha muy diferente al mate y al resonante. Articulación interfalángica Bueno. distal. Vamos ubicándonos entonces en la posición del útero. Ya sabemos que el útero va a ser entonces la cavidad que va a facilitar todo el crecimiento y el desarrollo
implica que tenga un posicionamiento estándar, básicamente. Y eso le implica tener un apoyo sobre la vejiga y que la pared anterior y posterior de la cavidad vaginal pues vayan en ángulo al cuello uterino, nunca en recto. ¿Por qué? Porque este ángulo facilita el soporte en un embarazo, que no tenga una vía directa, porque por gravedad pues fácilmente podría descenderse. Recuerden que ayer hablábamos de esos ángulos, de los ejes a nivel pélvico en la mujer que son necesarios para mantener la estabilidad de los órganos. En el caso del útero pues hablaremos de una cara vesical, la que queda en contacto con la vejiga, y una cara intestinal, que va a quedar hacia intestino delgado o hacia recto. ¿Entendieron los ejes? No. No. Miremoslo acá. Vamos a contar 3 ejes. Un eje del cuello del útero, cuello. Un eje del cuerpo del útero, que es la dirección que él lleva. Y un eje vaginal o un eje pélvico, es el mismo. Vaginal o pélvico. Entonces, la línea que está en verde es la del cuerpo del útero. Ya sigue la secuencia entre el fondo y va acercándose al cuello. Es decir, dónde está apoyado el útero. Y como vemos aquí, en la posición más común, él va hacia adelante. En rojito vemos la dirección que lleva el cuello del útero, que no es continuo con el cuerpo del útero, sino que lleva una angulación. Y en azul vemos el eje vaginal o el eje pélvico. Entonces, ¿qué me implica? Hay 3 ejes y hay 2 ángulos. El ángulo entre el cuerpo y entre el cuello del útero se va a llamar ángulo de flexión. Aquí se le dice anteflexión, ¿por qué? Pues porque el cuerpo va hacia adelante. Pero miren en esta imagen, podría ir hacia atrás. Entonces podemos encontrar úteros en retroflexión. ¿Qué va a pasar con una posición alterna al útero? No significa que sea infértil, pero sí significa que la implantación puede generar mucha dificultad. O sea que puede generar o puede haber mayor complicación para lograr un embarazo y para mantenerlo. Porque esto va a implicar que cuando el útero empiece a crecer, él va a presionar sacro, recto, y recuerden que sobre el sacro está todo el plexo lumbosacro. Entonces empezamos a ver mujeres que con 4 o 5 meses de embarazo empiezan a generar compresiones vasculares y nerviosas muy importantes en el miembro inferior. Eso implica que obviamente ya tuvieron que haber identificado que su útero va hacia atrás, y en estos casos lo más pertinente es generar una cesárea alrededor del 7º mes, porque si no la madre podría tener serias complicaciones en miembros inferiores. Si se logró el embarazo, un golazo, se mantiene hasta el 7º mes, pero mantenerlo más allá de eso pues es muy riesgoso para la madre. Podríamos encontrar también úteros en anteflexión. Miren aquí el ángulo es demasiado marcado. ¿Por qué? Porque está el ángulo del eje vaginal, el eje vaginal. Prácticamente el ángulo entre el cuello y el eje vaginal es demasiado amplio. O sea, no cogió esta angulación, sino que se abrió mucho más. Y el ángulo que queda entre el cuerpo y el cuello se cerró demasiado. Eso implica que el útero no queda hacia adelante y hacia arriba, sino prácticamente hacia abajo. Entonces, cuando él empieza a crecer, comprime mucho más la vejiga. Recuerden que estos tipos de útero no los podemos encontrar. No significa que sean defectuosos. Son variaciones anatómicas. Pero obviamente esas variaciones anatómicas me traen algunas complicaciones durante el embarazo porque necesita movilizarse el útero. Hay algunas técnicas para movilización de útero que podrían funcionar en ciertas mujeres, pero no en todas. Va a depender mucho de la fijación que tenga ese útero y obviamente de la experticia de la persona que manipule el abdomen. ¿Qué hay que considerar aquí? Cuando ustedes roten por ginecología les van a decir útero ABF, ¿no? Anteversoflexo. Quiere decir que el ángulo de flexión está hacia adelante y el ángulo de versión está hacia adelante, es decir, que es el útero más común. ABF, anteversoflexo. Si no le dice ABF, pues podría traer alguna de estas condiciones. Un útero en retroflexión
anteversión, retroversión, un útero en anteflexión sin anteflexión. Entonces ahí pueden estar las condiciones porque seguramente son madres que tienen unas condiciones especiales en su gestación. Con lo que hablaste de lo de la movilización del útero, ¿es como se puede restablecer como ese tipo de los ángulos? ¿O No va a regresar a la posición más común, no, pero por lo menos liberarlo para que en su, digamos que en su crecimiento no comprima tantas estructuras. Entonces, por ejemplo, en este retroverso uno lo que podría encontrar es sacar el fondo del saco y liberarlo un poquito hacia arriba para que cuando él empiece a crecer se desplace más hacia arriba y no hacia atrás. Pero sería difícil retornarlo a la posición normal porque nunca se desarrolló de esa manera. Entonces simplemente el ángulo no existe. Correcto. En retroflexión yo sé que está en un movimiento normal. Y en el de abajo, ¿cómo se llama ese? Este que está aquí, Ajá. este es una anteflexión muy marcada. Entonces estamos hablando en el ángulo de flexión, pero miren que este es un ángulo grande que supera los 90 grados. Cuando viene muy marcado el útero en anteflexión es porque ese ángulo es menor a 90. Es decir, que el fondo del útero va hacia abajo y no hacia adelante. Entonces va a tener restricción en su crecimiento. Y usualmente cuando hace esto es porque el otro ángulo también se ha modificado, se ha aumentado, entonces el cuello del útero no va hacia adelante sino que va hacia arriba, míralo acá. Es lo que estábamos hablando ahora. El óvulo logra implantarse, pero el cuello del útero de cierta manera tiene que hacer la restricción para que la gravedad no facilite el descenso. Y en este caso esto podría facilitar abortos espontáneos por la posición que tiene. Sin embargo, pues son úteros que nos encontramos en la realidad. Entonces hay que tener muy presente el manejo que debe tener cada uno y las restricciones que van a presentar. Miremos aquí su estructura. El útero es una estructura bastante compleja. ¿En qué sentido? Pues que un útero puede almacenar una sola placenta, puede almacenar 4, 5, 6, y eso implica que puede tener desde un feto, y creo que el reporte más grande es de 16. En un solo parto, pero con varias placentas, o sea, embarazos múltiples. 16 creo que es el récord Guinness, si alguien lo busca por ahí, 16, 18. Juliana. ¿No has visto a la niña esa Acuérdate de los tres bonita ejes. que la violan con Los sus tres ejes negros? van a tener Siempre que la veo me un acuerdo de cruce que Juliana. van a Pero formar me están ángulos. hablando uno. Van a ser Los dos dos ángulos. ellos. El ángulo que está más abajo, 16. entre el eje vaginal Placentas. y el eje del cuello, es un ángulo que se llama versión. El ángulo se llama versión. Antes ese Pero esa niña que la como violan como seis usualmente el negros que cuello llama del sí, útero sí. se va hacia Ajá. adelante, Hombre, que pues se le me llama acuerdo de ángulo de Juliana. Qué gonorrea. anteversión. Pero recuerda que esa anteversión puede cambiar a retroversión. Entonces el ángulo es versión. La anteversión es la posición que tiene el ángulo. ¿Listo? El otro ángulo se llama ¿Es flexión, descapotable? que es el de los dos ¿En ejes dónde que lo- tiene el útero. Ah, Como normalmente el cuerpo del útero se apoya Completo sobre eso. la vejiga y va hacia adelante, pues se le llama anteflexión Qué en lo lindo. cotidiano. Pero podría ser retro. Recuerden que el retro no es patológico. O sea, no podemos decir que esto es lo normal y esto es lo anormal, no. Esto es lo poco común. Recuerden que una variación anatómica es una variación de la normalidad. Eso implica que muy poca gente la tiene, pero no necesariamente es patológico. Dime. Aprovechando 15 personas, 15 fetos. mira mis Y publicaciones. de nacimientos vivos, 9. ¿Y cuántas placentas decía? No, solamente dice que la persona terminó pasando porque tomaba una droga para aumentar la fertilidad y como que Bueno, a lo que vamos es lo siguiente. El útero tiene la capacidad de expandirse todo lo que quiera. Obviamente, ¿de qué va a depender? De la cavidad pélvica, del aporte nutricional, de la capacidad de líquido amniótico que se genere, de las necesidades nutricionales y obviamente fisiológicas que se le puedan aportar. Todos esos factores van a depender y cuando tenemos, digamos que embarazos múltiples, siempre hay fetos que se alimentan más de los otros. Entonces a eso usualmente se les llama fetos
Cuando uno ve embarazos, una sola placenta, pero de 4 fetos, hay 2 que están muy desarrollados y hay 2 que están con bajo peso. Porque siempre, eso digamos que es una pelea por supervivencia. ¿Quién recibe más nutrientes? Entonces siempre en embarazos múltiples vamos a tener una condición donde hay 1 o 2 fetos que pueden estar con bajo peso y con condiciones más débiles. ¿Quién me levantó la mano por aquí? ¿Nadie? Versión y flexión. ¿Y lo otro? Es la posición del ángulo. Si está ante, hacia adelante o retro hacia atrás. Entonces el ángulo es flexión y versión. El ante o el retro es la posición que tenga ese ángulo. Dime. No está reportado como tal, porque digamos que es no es una alteración en términos del tejido, sino de la posición. Sin embargo, pues no está de más que pueda tener alguna relación directa. ¿En qué sentido? Pues que si está mal posicionado no cumple con las funciones adecuadas. Pero no hay reportes como tal de que tener un útero retroflexo o retroverso implique un factor de riesgo, ¿no? ¿Y dolor? Dolor sí. ¿En el crecimiento normal? Claro, porque comprimió estructuras que no debería comprimir. Usualmente en un embarazo, pues uno ve muchas complicaciones porque el embarazo implica que fisiológicamente todo el organismo femenino cambie. Eso implica desplazar órganos abdominales, el colon, los intestinos, el páncreas, todo se tiene que desplazar. Por eso encontramos cambios hormonales, digestivos, urinarios, metabólicos, que van a ser parte del proceso de embarazo. Dime. Pero no en embarazo, en crecimiento normal de la mujer. Sí, podríamos encontrar como por ejemplo en casos de ovario poliquístico, que a nivel de la adolescencia o cercano al ciclo menstrual, por la inflamación natural del útero, puede generar mayor dolor. Bueno, vamos aquí con esta estructura. Todas las líneas que alcanzamos a visualizar son los ejes musculares que presenta el útero. Es la dirección de las fibras que va a facilitar, por ejemplo, el reforzamiento de las tubas uterinas al momento del crecimiento del útero, el reforzamiento del cuello, del cuerpo y del fondo del útero. Y miren aquí el reforzamiento del cuello uterino. Entonces todas las fibras musculares se van en todas las direcciones para facilitar que ese útero pueda almacenar, por ejemplo, 15 fetos. Que esos 15 fetos obviamente no se espera que nazcan a las 38 semanas, no hay capacidad para mantenerlos. Y seguramente el peso de cada uno va a ser muy bajo, porque pues tampoco hay capacidad para tanto, pero se pueden mantener. Y eso implicará también que las estructuras estabilizadoras pues tengan que aumentar su tensión. ¿Qué estructuras estabilizadoras vamos a encontrar allí? Miren aquí arriba, peritoneo, que sería el ligamento ancho, ya va. Ligamentos redondos y uterosacros, que van a estar el redondo que va a estar sosteniendo desde el cuerpo y el fondo, el uterosacro que sostiene desde el cuello, pero también todo el paracervix. Y el paracervix corresponde a la fascia endopélvica, que implica sus ligamentos cardinales, implican los ligamentos pubocervicales, uterosacros, que van a ayudar a sostener los ejes del útero y como tal de la cavidad vaginal. Las paredes vaginales, mírenlas aquí abajo. Las paredes vaginales, la pared anterior y la pared posterior se van a implantar por fuera del cuello del útero, lo que implica que el cuello uterino quede como una, ¿cómo le llama esto? Que quede dentro de la cavidad vaginal. No queda en el límite, sino que el cuello uterino se ve por dentro de la cavidad vaginal. Por eso el espéculo en una citología se ubica sobre el fornix. El fornix son estas esquinas, que es para poder sostener el cuello del útero y poder visualizarlo en su periferia. Entonces, estas estructuras facilitarán que se pueda mantener en su lugar a partir de ese crecimiento. Y aquí obviamente hay que tener en cuenta que tiene varias capas. Una capa mucosa, que es la que le da esa porción funcional, gracias a la progesterona. Una capa muscular, que tiene diferentes direcciones y fibras musculares para
permitir esa expansión, pero también la contracción uterina, y la capa serosa, que se reconoce como el perimetrio, asociado a el peritoneo. Profe, Dime. entonces en esa imagen se alcanza, en esa imagen ¿dónde estaría el ligamento ancho? Arriba. Todo esto es ligamento ancho. Él queda del fondo, Pero queda por encima. sí, queda por encima. O sea, Miremoslo. Aquí. El ligamento ancho va a pasar por encima de la vejiga, va a pasar por este espacio de la cara vesical del cuello uterino, del útero, pasa por encima del útero, entra a este receso y cubre parcialmente el recto. A eso iba. Lo que va a generar él allí son unos recesos o unos fondos de saco. Cuando él cubre toda esta parte superior, deja unos espacios entre los órganos. A eso se le llama fondo de saco o receso. Y tal vez ustedes han escuchado este como fondo de saco de Douglas. Se llama fondo de saco rectouterino. Ahora, no me van a colocar fondo de saco de Douglas en una pelvis masculina. Que le voy a decir, ¿y el útero? ¿Dónde lo viene? Y pasa mucho. En esa imagen que veíamos ayer con genitales o con pelvis, donde se veía una pelvis femenina y masculina, una vez en un examen coloqué una masculina y coloqué este mismo receso. Obviamente en el hombre no se llama rectouterino, se llama rectovesical, porque está entre el recto y la vejiga. Y yo creo que el 80% me escribió rectouterino o fondo de saco de Douglas. ¿Y el útero? ¿Dónde lo ven? Ahora, el fondo de saco que queda por delante o el receso que queda por delante se llama vesicouterino o uterovesical, no hay lío. Está entre el útero y la vejiga. ¿Qué va a pasar con esos fondos de saco? Pues cuando el útero empieza su crecimiento, él ocupa esos espacios. Él le permite que el útero se pueda desplazar. Pero en casos, por ejemplo, de un abdomen agudo, de una hemorragia o de una colección, estos fondos es lo que me permite en ecografía identificar ocupaciones de líquidos. Que se puedan ver esos espacios llenos por un líquido, sea sangre o agua, líquido amniótico, lo que sea. Entonces miremos aquí ese ligamento ancho. Recuerden que esto es una vista superior. Miren aquí el cuello uterino, el cuerpo, el fondo. Y el ligamento lo que hace es cubrir toda esta parte superior. Obviamente esto no es solamente peritoneo. Recuerden que cuando hablamos de ligamento en el peritoneo, estamos hablando de una doble capa de peritoneo, pero que también tiene tejido adiposo, tiene un alto sistema vascular, y en este caso esto se va conectando con el paracervix, con todos los ligamentos que ayudan a sostener el útero. Entonces, aquí se recubre la tuba uterina, y en esta imagen pues hay un error porque el ovario no va cubierto de ese ligamento, el ovario queda por fuera, precisamente en la cavidad abdominal. La cisterocele, miren las imágenes que ven allí. Entonces vemos un colapso de la pared vaginal, y ese colapso en la pared vaginal puede estar asociado a muchos factores. Uno, sobrepeso. Tiene sueño. Embarazos múltiples o embarazos muy seguidos en el tiempo. Recuerden que el útero tarda aproximadamente 40 días en retornar a su posición, pero eso implica que esos 40 días que le llamamos dieta, pues la madre esté quietica, pues tampoco muerta en la cama, pero no necesariamente que esté laborando donde le toque permanecer mucho tiempo sentado, permanecer mucho tiempo de pie o desplazarse constantemente, porque lo que queremos evitar es el efecto de gravedad todo el tiempo, para que ese piso pélvico vaya tomando actividad nuevamente. Eso también implica que estas paredes pueden debilitarse por partos traumáticos. ¿Traumáticos en qué sentido? Cuando se utiliza instrumental, el forceps, porque el niño viene mal posicionado o porque el niño se quedó atrapado en el canal del parto. Entonces toca introducir un material y poderlo extraer, porque ya inició el desplazamiento por el canal del parto, o sea que no hay opción de decirle, ay, retornemos a una cesárea, no hay tiempo, ya está en el canal. También podría asociarse a lesiones neurológicas. Mujeres que estén en silla de ruedas, pues su piso pélvico es altamente débil. Recuerde que mientras estamos sentados,
se debilitan músculos del elevador del ano. Eso implica que se empiece a perder esa estabilización dinámica del piso pélvico y por lo tanto los órganos pesen más. Podemos estar hablando, por ejemplo, de lesiones a nivel de la pelvis. Entonces, lesiones asociadas, por ejemplo, a una bartolinitis, que es una infección de las glándulas vestibulares mayores, que también se denominaban glándulas de Bartolino. Entonces, estamos hablando de una glándula que puede tener el tamaño de una arveja y que puede crecer como una pelota de béisbol alrededor de un labio mayor. Entonces, este es un problema muy común que muchas mujeres no consultan, porque empiezan a percibir el dolorcito alrededor de la ingle, pero pues lo asocian con una molestia posiblemente después de una relación sexual y se queda ahí. El problema ¿cuál es? Las glándulas de Bartolino pueden inflamarse por muchos factores, dentro de ellos el tipo de productos que se utilicen. Si se utilizan lubricantes y los lubricantes son a base de aceite, pues esos aceites pueden obstruir las glándulas y generar una inflamación por glándulas vestibulares mayores. Todo lo contrario, tener relaciones sexuales sin lubricación. Recuerden que a lo largo del día la lubricación varía. Entonces eso implica que no todo el tiempo hay una alta predisposición a una lubricación rápida. Eso implica que relaciones sexuales en la mañana, en la tarde y en la noche no van a generar la misma lubricación. Por lo tanto, todas las mujeres deberían utilizar lubricante. El lubricante no es para las señoras. Ay, después de los 60 años que no hay lubricación, pues obvio, allá lo requieren mucho más. Pero la lubricación protege la cavidad vaginal porque evita desgarros asociados a mala lubricación o inclusive asociados también a fricciones constantes. Entonces, el lubricante debería estar acompañado todo el tiempo. Aquí podemos ver entonces casos, por ejemplo, podemos encontrar histeroceles asociadas a abuso sexual. En el abuso sexual de entrada no hay lubricación. Entonces el coito forzado desgarra la pared vaginal y el desgarro genera resequedad y genera también traumatismo en la mucosa, lo que implica que la pared vaginal se debilite, pierda tensión y empiece a caer el cuello del útero. Aquí es importante considerar que la pared vaginal permanece todo el tiempo cerrada. Es como básicamente el mecanismo que tiene el esófago. Recuerden que el esófago no tiene esfínteres reales. Eso implica que su mecanismo antirreflujo es permanecer cerrado para evitar que el estómago devuelva el contenido. Pero aún así puede pasar. En el caso de la cavidad vaginal sucede lo mismo. Su mecanismo de posicionamiento uterino es mantener colapsados. Si esas paredes se debilitan porque la musculatura se ha lesionado por mala lubricación, pues eso va a generar que el cuello del útero y el útero que sea tan pesado empiece a venirse abajo. Entonces encontramos casos de rectocele y cistocele asociados a debilidad de las paredes vaginales, asociado también a debilidad de la musculatura y de los ligamentos, por embarazos múltiples, embarazos muy continuos, por ambas, por obesidad y embarazo al mismo tiempo. Encontramos los partos vaginales, si bien son los más adecuados, pues también pueden generar muchas lesiones, porque esto implica modificar ampliamente la cavidad y las condiciones en las que se encuentra el sistema genital femenino. Aumento de la presión intraabdominal, por ejemplo, cuando estornudamos, cuando tosemos. Eso implica aumentar la presión intraabdominal y eso implica presionar los órganos hacia abajo, es una maniobra de Valsalva. Entonces, usualmente las pacientes llegan con sensación de cuerpo extraño. Lo que decíamos ayer, la paciente que le dice es que voy a orinar y siento que hay algo que me obstruye la orina. Y la paciente por pena a consultar, pues empieza a introducir los dedos para poder orinar. Y eso se le vuelve la cotidianidad. O lo peor es que le dice es que yo hago mucha fuerza para orinar. Las mujeres no hacemos fuerza para orinar, los hombres sí. Porque los hombres tienen que romper la barrera de la uretra, que es muy larga. Entonces los hombres hacen un esfuerzo inicial. Pues tampoco puedes pujar y generar maniobra Valsalva, no. Pero en el caso de las mujeres simplemente liberamos
la tensión que tiene el piso pélvico y debería orinar. No deberíamos hacer presión, porque eso empuja los órganos hacia abajo. Empezamos a encontrar también infecciones urinarias recurrentes. Recuerden que las infecciones urinarias en mujeres son muy comunes, pero también se pueden controlar. Y hay varios factores para eso. Primero, escoger una pareja que sea muy asiana. Y si no, acostumbrarla. Segundo, la ropa interior se cambia cada 3 meses. Pregúntese hace cuánto no cambia su ropa interior. Estoy hablando de las mujeres, los hombres. Me imagino que lo hacen cuando ya se les rompe. Pero en el caso de las mujeres, la ropa interior se tiene que cambiar constantemente, digo cada 3 meses en mucho tiempo, porque el flujo vaginal decolora la ropa y es por su pH tan ácido. Entonces lo que hace es predisponer, cambiar las características del algodón y que esa tela no logre absorber humedad. Otro factor importante, la lencería. Si a usted le gusta utilizar lencería, pues eso es para momentos muy puntuales. Pero no es como ropa del diario, porque eso implica que no absorba humedad. Y ustedes se ríen ahora, los veré. A ver, otra característica. Cuando vamos al gimnasio, cuando hacemos ejercicio, ¿cuánto tiempo nos quedamos con esa ropa húmeda? Cuando vamos a piscina, Yo por eso no voy al gym. ¿cuánto tiempo nos quedamos con el traje de baño? Eso es otro factor que predispone a infecciones. ¿Qué otra cosa? Bueno, los jabones. Usualmente un jabón neutro. No sé qué otra cosa. El uso de tampones. Tampón puede ser utilizado muy puntual. No es para usarlo al diario. Porque el tampón reseca, debilita la pared vaginal y predispone a infecciones, igual que protectores diarios. Aumentan la humedad, aumentan la predisposición a infecciones. Entonces todos esos factores hay que tenerlos en cuenta, más ustedes que son médicos. A veces muchos se me acercan a preguntarme cosas que yo digo, ¿en serio? O sea, yo no doy tanta confianza para que me cuente eso. Ya, cálmate. Vámonos acá entonces. Para empezar a hablar del canal vaginal, aquí hay que tener en cuenta que la vagina no es externa. Y siempre nos engañaron con eso. Porque usualmente es el término que se utiliza. Nadie reconoce la vulva. Y la vulva es los genitales externos. La cavidad vaginal es interna. Por eso la cavidad vaginal es mucho más frágil. Porque al estar interna, pues absorbe todas las bacterias que vengan del ambiente externo por el uso de la ropa, pero también por el compañero sexual que tengamos. En este caso, pues la parte más externa es lo que vamos a reconocer como vulva, y que me implica varias de las características. Entonces, la entrada al órgano de copulación, unas paredes muy delgadas y extensibles, y un espacio virtual. Recuerden que ese término de virtual implica un espacio que yo no visualizo. ¿Por qué? Pues porque las paredes vaginales permanecen en oclusión todo el tiempo. Aquí alcanzamos a visualizar todas las arrugas o los pliegues que los que cuentan las paredes vaginales, los cuales facilitan esa extensión del tejido y que pueda conformar el canal del parto, teniendo entonces una mucosa, tanto uterina, la mucosa vaginal y finalmente la mucosa vulvar, es la misma. Eso quiere decir que si hay infecciones alrededor de la vulva, pues esas infecciones pueden migrar fácilmente hacia el canal vaginal. También aquí es importante considerar que a nivel del cuello del útero, como ese cuello está dentro de la cavidad vaginal, pues las infecciones a este nivel pueden migrar hacia el cuello del útero también. Y en el cuello del útero, pues es importante considerar que ya está muy dentro, lo que implica que la citología, pues es un tamizaje importante para alteraciones que estén en el cuello del útero. Levanten la mano aquí quienes se han hecho su citología en el último año. Muy poquitas, ¿y las demás? Bien, gracias. Pregúntale. Marica, es de rutina. Que te miran la vallana. Que te meten un Las coso glándulas y te vesticulares o miran. las glándulas de Bartolino son las de lubricación.
Ellas están ubicadas en la parte más periférica de la cavidad vaginal y lo que hacen es lubricar el introito. Por eso estábamos hablando que a veces no es suficiente la actividad de ellas, porque por la temperatura corporal de la mujer, las condiciones previas o el juego previo sexual, pues puede que no logre generar una lubricación suficiente. Entonces siempre se va a lacerar la mucosa si no están las condiciones adecuadas. Ya lo hemos mencionado. Vamos acá. Estábamos hablando ayer de este triángulo anterior, que es el triángulo urogenital. Y estábamos mencionando que, pues en el caso de las mujeres, hay una alta predisposición a infecciones porque los órganos predominan siendo internos. En el caso de los hombres, pues mencionamos, por ejemplo, la balanitis, que es una de las infecciones más comunes por hongos, pero digamos que se soluciona rápidamente porque es externa. En el caso de las mujeres, la cándida, por ejemplo, que es una de las infecciones más comunes por hongos, asociada ¿a qué? Al tipo de ropa interior que utilicemos, al tiempo que duremos con esa ropa interior, el tiempo que permanezcamos con la ropa interior húmeda, todos esos factores predisponen. El uso de baños públicos también predispone a esos factores. Entonces, por ejemplo, aquí hay que considerar cuáles son los componentes de la vulva. ¿Qué vamos a identificar primero? Dos frenillos. Un frenillo posterior es el límite de todo el introito vaginal, y un frenillo anterior. El frenillo anterior se encuentra posterior al clítoris. Usualmente el frenillo posterior es el que se desgarra en relaciones sexuales mal lubricadas o en abuso sexual. Muchas mujeres sufren de desgarro del frenillo posterior. ¿Por qué? Pues porque no tienen deseo sexual, pero pues viven con su pareja. Es como que, ay, pues no le voy a hacer el feo, pues, pero lubricación no hay. Y entonces generan mucho desgarro en el frenillo posterior. Esto no se puede normalizar, porque en las citologías esto se ve. Mujeres que llegan con desgarro. Ahora, ¿cómo sabe usted si fue por abuso sexual o fue consensuado, pero pues no estuvieron las condiciones? Ahí es donde uno se da cuenta que la lubricación no es suficiente. Entonces, esas condiciones no se pueden normalizar. Si usted como mujer considera que el nivel de lubricación no es el suficiente, debe tener lubricante. Y hombres, pues, tienen que esperar que se dé el momento. No, en mucosa, digamos que la cicatrización en la mucosa es compleja. Es como, por ejemplo, cuando te lastimas la encía con el cepillo. Ese enrojecimiento que se te va haciendo un afta te dura un tiempo. ¿Por qué? Porque hay humedad. Y la humedad demora la cicatrización, pero se va a dar. La cuestión es que, por ejemplo, si hay relaciones sexuales frecuentes, pues esto tarda mucho más. Ahora, miremos, por ejemplo, acá alrededor. Los labios mayores van a ser las estructuras que son de tejido cutáneo, lo que en los hombres sería el escroto. Es simplemente la cobertura más externa, que todavía es piel, es lo que vamos a denominar labios mayores. Obviamente van a ser las coberturas de protección de toda la vulva. Los labios menores van a ser los pliegues internos, que ya son de mucosa. Y estos pliegues lo que buscan es cubrir el introito, que es la entrada a la cavidad vaginal. A todo esto, el espacio que está entre los labios menores le llamamos vestíbulo de la vagina. Y es el espacio pues más frágil por lo que es mucosa. En el extremo anterior que nos encontramos el glande del clítoris. Y ese glande trae un capuchón también de mucosa. Se lo recubre completamente para protegerlo de ese espacio. Entonces aquí alcanzamos a observar la relación que tienen los órganos eréctiles. Hablábamos ayer de cuerpos depilares del clítoris, la formación del clítoris con su glande, y observen el orificio uretral y el orificio vaginal. En la parte más posterior del vestíbulo de la vagina, del bulbo del vestíbulo, encontramos las glándulas vestibulares mayores. Entonces miren el tamaño de esas glándulas. Ellas se van a ubicar en esta región posterior, lo que es el periné, a los lados. Y en la consulta nos podemos encontrar mujeres que llegan con una prominencia muy alta en esa zona que le genera dolor para caminar, para sentarse, para tener relaciones sexuales. ¿Eso qué le implica?
Entonces, esto predispone mucho más la infección de la zona. En el vestíbulo de la vagina, recordemos que era el espacio entre los dos labios menores. Y aquí vamos a encontrar varias glándulas que se van a encargar, en este caso las vestibulares mayores, de mantener la lubricación del introito vaginal. Vestibulares menores son las que mantienen el ambiente húmedo alrededor de los labios, y las glándulas parauretrales o de Skinny son las que veíamos ayer en los hombres, que son las de Cooper, o las bulburetrales. Ellas lo que van a hacer es mantener el pH adecuado de la uretra, evitar que las secreciones puedan entrar por uretra y generar infecciones, o inclusive los residuos de la orina pues se queden allí y predispongan a infecciones. Profe, Dime. es que no puede verlas en la imagen donde están las cuadras. No, o sea, las vestibulares menores y las de estas de Skinny las veremos con uretra, en riñón. ¿Y las Por- menores? Las menores van a estar en todo este espacio que es el vestíbulo de la vagina, el espacio entre los labios menores, en toda esta zona. Pero no las vas a identificar sus conductos, no, están dentro de la mucosa. Ya. Y el mayor pues sí está por el Las mayores sí quedan atrás. amarillo. Las vestibulares menores, ¿cuál era su función? Mantienen la humedad del vestíbulo de la vagina o de la vulva. Los cuerpos eréctiles ya los habíamos mencionado, miren aquí esas vestibulares mayores en contacto con el orificio vaginal, el orificio uretral hacia la parte anterior y pues finalmente la formación del clítoris. Aquí vemos esas características de irrigación del útero. Observe muy bien estas arterias en espiral que no las va a ver en ningún otro lado, porque eso le permite que el útero pueda aumentar su tamaño lo que se requiera y obviamente lo que le dé capacidad a la cavidad vaginal. Entonces estas arterias en espiral facilitan ese proceso que se da directamente hacia el endometrio, por lo cual se puede proporcionar un amplio crecimiento y también una nutrición. Por eso cuando las mujeres están llegando a las 38 semanas y nada que hay rastros de el parto, pues hay que inducirlo, porque esperar que ese bebé pase hasta las 40 semanas ya es demasiado macrosómico, va a generar traumatismos en el parto y puede generar sufrimiento fetal. Entonces, pues en algunos casos se prolonga hasta las 40 semanas si el tamaño del bebé lo permite, pero si el bebé ya está siendo muy grande no se puede dejar hasta esa época. Y aquí alcanzamos a ver las arterias que también participan en el plexo vascular, que es muy amplio. ¿De dónde proviene la arteria ovárica? De la aorta abdominal. Muy bien. Y miren que esa arteria ovárica va a pasar por el mesovario. La arteria uterina es una rama de la ilíaca interna, y esa ilíaca interna pues es una rama de la ilíaca común. Y de la misma ilíaca interna va a aparecer la arteria pudenda. ¿Se acuerdan que ayer la mencionamos pasando por el orificio ciático menor? Porque ella es la que va a irrigar lo que será piso pélvico y órganos genitales. En este caso, proporciona una red muy extensa para la cavidad vaginal. Por eso también hablábamos ayer que los desgarros a este nivel o las lesiones traumáticas asociadas a empalamientos pues generan demasiado daño, porque la red vascular que se encuentra en esta zona es muy alta. Miren acá. Entonces todo el plexo vaginal, que va a estar asociado tanto por arterias uterinas como por arterias vaginales, las arterias uterinas, las arterias tubáricas y las arterias ováricas. En últimas, todas terminarán en conexión para que el sistema funcione de manera articulada. Eso quiere decir que cuando se contrae el útero, se aumenta la elasticidad de las paredes vaginales para que se pueda habilitar el canal del parto. Y aquí vemos varios de los plexos que se forman en esta zona. Miren que todos los órganos a nivel de la pelvis presentan un plexo. Por eso también cuando encontramos lesiones medulares muy bajas alrededor de los últimos lumbares o los sacros, pues las principales afectaciones que encontramos son a nivel fisiológica en pelvis. Entonces el problema para relajar el esfínter externo del ano, el problema para la erección, para la micción voluntaria. Glándula mamaria, levanten la mano aquí los hombres que alguna vez en su vida se han hecho un autoexamen de mama. Los que están allá contando
han visto los folletos, o tampoco porque a uno no les toca. ¿No sabemos nada de autoexamen de mama? Pues para mujeres sí, pero para yo haberlo hecho yo no. Igual, es lo mismo porque tiene la misma glándula. Es exactamente lo mismo. A ver, escucho a los hombres. ¿Cuáles son los primeros pasos? No, no tengo idea. Levantar el brazo a dónde, aquí. Aquí, ok. ¿Qué más? Vamos, vamos. O sea, ¿les da pena que les pregunte eso? A las mujeres les dio pena que les preguntara si le hacían la citología. Hay que hacer tacto desde la axila. 10 puntos. Hacia la parte de abajo, hacia la otra. Ok. En ambos lados, ¿qué más? Alrededor del pezón. Alrededor del pezón. ¿Qué más? ¿Ya? ¿Breve? ¿Qué hay que buscar? Masas. Pero resulta que los lóbulos mamarios son masas. O sea, masas Los lóbulos mamarios, bueno, en mujeres, si estamos 14 días antes del ciclo de ovulación, están grandes. Por eso duelen las mamas. O sea que mujeres 14 días antes no es efectivo un autoexamen de mama. ¿Por qué? Porque puede llegar a falsos positivos. Y entonces los hombres nada más, o sea, los palpar ahí así como, no tengo nada. ¿Qué cosa? Secreciones. Ok, ¿qué más? ¿Solamente aquí? Enrojecimiento, cambios de coloración, ok. Depresiones, hundimientos en los hombres de la tetilla, en las mujeres del pezón. No es efectivo. A menos que el implante sea retropectoral, que es más funcional. Sino que es más funcional. ¿Lo sabe qué? No. Pero Por lo general no te dicen eso. envíame el libro. Sí. O sea, si usted tiene implantes mamarios y se hace el autoexamen de mama, no va a palpar nada. Ahora, ¿por qué? Porque la piel quedó altamente extendida y al momento de colocar los implantes se rompen los ligamentos suspensorios, que son los que nos permiten identificar las depresiones, las prominencias, o sea que no va a ser muy efectivo. Voy a encontrar muchas adherencias asociadas al espacio que se abre para colocar el implante. No, la mamografía es como una ecografía que se hace por medio de aplastamiento. Pero si tiene implante no le pasa mamografía, le revienta el implante. Ese es un buen punto, señores, escuchen. El cáncer de mama es el segundo a nivel mundial. El primero es el de cuello uterino. ¿Por qué? Porque hay mujeres que no se hacen la citología. La citología no se hace solo cuando iniciamos vida sexual. Se hace como tamizaje para verificar las condiciones del cuello uterino, es decir, identificar factores de riesgo asociados a cáncer uterino. Levanten la mano aquí las mujeres que se han hecho el perfil para el virus del papiloma humano. Muy poquitas. ¿Y las demás? Gracias. ¿Qué es eso? Es poder identificar a través de las células que presenta el cuello uterino qué predisposición hay de generar los factores que pueden llevar a un virus de papiloma humano. O sea, mirar la predisposición que puede tener. Dime. Listo. Segundo, el cáncer de mama es el segundo a nivel mundial en mujeres, pero en hombres alcanza el 28%, y eso es altísimo para hombres que tienen una glándula de adorno, pues porque en su adolescencia involucionó, no quiere decir que se haya atrofiado. Hay hombres que después de la adolescencia pueden generar ginecomastia, y si usted como hombre tiene madre, abuelas o hermanas que han tenido cáncer de mama, pues usted tiene un alto riesgo. ¿Por qué? Porque va en primera línea de consanguinidad.
viene después, sino antes. Entonces vamos acá, señores. Los voy a educar un poquito. Yo no sé si yo imagino que ese no es el término médico, ¿no? Entonces, pues, ahí no hay problema. Pero la piedrilla, la bomba de la adolescencia, ¿eso por qué pasa? Es una, podríamos decirle, una inflamación de las glándulas de Montgomery, que van a ser las glandulitas que están alrededor de los pezones o de la tetilla, que es alrededor de la aureola. Esas glándulas de Montgomery son glándulas que liberan feromonas. En los recién nacidos, esas glándulas se inflaman en el areola femenina para que el bebé logre atraerse hacia el pezón. Porque recuerden que los recién nacidos no tienen campo visual amplio. Eso implica que ellos se acercan al pezón por medio de las feromonas. Y en casos, digamos que también en fases de reproducción, pues esto también libera esas feromonas para acercar al sexo opuesto. En el caso de los hombres también hay glándulas de Montgomery, pero recuerden que los hombres, la glándula como tal, pues está involucionada. Eso quiere decir que su activación funcional es muy baja. Por acá. No, yo te iba a preguntar, era el nombre, pero volviste, dijiste. Glándulas de Montgomery o glándulas areolares. Montgomery es el segundo tipo. Areolares, dime. Sí, yo no sé, pues de pronto era falso y en el momento no lo revisé, pero es posible pues que un hombre que no se le haya involucionado tanto llegue a producir leche. Si hay alteraciones del hipotálamo, sí. ¿Por qué? Porque el hipotálamo es el que libera prolactina junto con la hipófisis. Entonces, si hay un tumor a nivel de la fosa cerebral media, se podría generar. Obviamente tienen que estar desarrollados los lóbulos, es decir, que a nivel de la adolescencia no se haya involucionado, sino que la glándula continúe creciendo, que es una ginecomastia. En hombres sí que también es muy frecuente. Entonces, ubiquémonos aquí. Para poder hablar del autoexamen de mama, pues vamos a identificar primero la forma que tiene una glándula mamaria. Eso implica primero una ubicación. La glándula mamaria se ubica desde la línea axilar anterior, eso quiere decir que cuando usted levanta el brazo, el pliegue que se le forma por delante de la axila, ahí debe estar el límite lateral de la glándula mamaria. Cuando vemos mujeres con esos implantes exageradísimos, pues su anatomía ya se perdió. Eso implica alteraciones morfofuncionales a nivel del tórax. Línea media, paraesternal. Entonces debería ubicarse a nivel paraesternal. Eso quiere decir que debe haber distancia entre las dos glándulas mamarias. Y obviamente vamos a identificar un pliegue mamario. Ese pliegue mamario es el que le va a facilitar que los ligamentos suspensorios de la mama funcionen. Entonces, miren que el seno como tal no va parado, siempre tiene una caída. Y eso implica que aquí hay unos ligamentos que están sosteniendo toda la estructura. Implica también la areola, ese cambio de coloración, y miren aquí las glándulas areolares o las glándulas de Montgomery. Esa referencia no me gusta. Por eso las inflaman, porque se ponen a inventar con ellas. O sea, como ellas se ven como protuberancias, entonces en muchos casos asumen que esas protuberancias pueden estar asociadas a granitos. Y empiezan a presionarlas, lesionan la glándula, y la glándula se puede fibrosar o se puede inflamar. Eso quiere decir que va a generar dolor, enrojecimiento. No. Y finalmente, pues la saliente que va a tener es el pezón. Ahora, hay muchas mujeres que pueden tener el pezón retraído hacia adentro. Y en ese caso, cuando se da un embarazo y ese pezón no se liberó, pues se vuelve muy traumático el amamantar, porque el bebé no tiene de dónde agarrarse. Eso implica que desgarre toda la piel alrededor. Entonces, digamos que el pezón retraído puede ser una característica propia del seno, pero al momento del embarazo puede generar dificultad. Por eso
eso a las madres, antes de llegar a la fase de parto, se le recomienda estimular ese pezón para ir sacándolo. Y eso le implica, pues, ir dándole forma para que el bebé pueda alimentarse adecuadamente. Miremoslo entonces aquí y acá. Entonces, observe al fondo músculo pectoral mayor. ¿Por qué durante el embarazo cambia qué? El color del pezón. Muchas zonas a nivel corporal aumentan su coloración. La línea alba del abdomen, la región del cuello, las axilas se van a oscurecer, la región inguinal, y es por el cambio hormonal que afecta también la melanina. Entonces esas zonas que son más sensibles terminan afectando la coloración y eso implica el pezón también. Entonces, por ejemplo, en esta zona alcanzamos a observar el pectoral mayor y miren los ligamentos suspensorios agarrados a ese pectoral. Entonces, ¿ellos qué van a hacer? Ellos van a compartimentalizar los espacios donde están los lóbulos mamarios. El lóbulo es todo, como el lobulillo testicular que veíamos ayer. Y cada lóbulo tiene unos lobulillos, que son los espacios que se van a llenar de leche o que se van a inflamar durante el ciclo menstrual. Cada lóbulo tiene un conducto galactóforo y observen muy bien que ese conducto galactóforo tiene unos senos lactíferos que están cerca del pezón antes de perforarlo. Y en mujeres que no han sido madres, pues esos conductos están cerrados. Por eso, después del parto, el pezón se desgarra por la fuerza de succión del niño, tratando de abrir esos conductos. Pero por eso también implica que tenga un buen agarre. Si el pezón no se ha liberado, si el bebé no tiene fuerza en el bucinador, si no hay un orbicular de los labios resistente, pues se va a desgarrar mucho más ese tejido. Ahora, ¿con esto a qué voy? Los ligamentos suspensorios son las estructuras que ayudan a que la glándula se mantenga agarrada del músculo pectoral mayor. Por eso levantamos el brazo. ¿Qué hacemos aquí? Estirar las fibras musculares. Pero no solamente en esta posición, puede ser acá también, llevando el codo hacia atrás. O inclusive generando presión del músculo. Porque aquí es donde intentamos movilizarlo para poder mirar si tracciona alguno de esos ligamentos y se generan cambios bruscos como depresiones, prominencias o inclusive cambios estructurales a nivel del pezón. Entonces uno empieza a ver que a medida que moviliza el pectoral mayor, el pezón se puede deprimir, se puede girar, puede descender o alguna zona de la región se va a modificar. Entonces lo primero que se hace es visualizar. Usted moviliza el pectoral y observa si hay algún cambio físico alrededor de la piel. Después de eso se va a la palpación. Y un punto muy importante es palpar desde la axila. ¿Por qué razón? Porque la glándula mamaria tiene una cola, una porción axilar que sale desde acá. Por eso muchas mujeres detectan el cáncer de mama con nodos linfáticos inflamados acá, asociados al poco tejido mamario que está sobre la axila. Antes de identificar alguna alteración propia en la mama, lo identifican en axila. Entonces, la evaluación debe ir desde acá, desde el pliegue axilar anterior. Y lo que debe ir haciendo es palpar primero por la periferia y después se va acercando al pezón. La palpación que implica presionar pero también deslizar. Porque usted tiene que percibir, si percibe las prominencias que pueden ser los lóbulos mamarios, pues tiene que percibirlos simétricos todos. También tiene que movilizar la piel, porque es que las adherencias a este nivel implican que se retrae el ligamento, eso retrae la piel, pero cuando usted moviliza la piel, la masa se queda con la piel. En estos casos es donde vemos que se retira la glándula mamaria, pero toca llevarse el pezón también, porque el pezón está comprometido por la neoplasia. ¿Preguntas? Palparlos. Simétricos en el sentido de que tú percibas que todas las prominencias son similares alrededor de la glándula. Ojo con esto, los ligamentos suspensorios son más densos en la parte superior de la mama. Eso
permite que el seno mantenga esta forma. Por eso cuando se colocan implantes, el implante va debajo de la glándula y estos ligamentos pues se deben romper. Por eso no es efectivo un autoexamen de mama, porque los ligamentos quedan lesionados. Ahora, si el implante retropectoral, o sea, el que se introduce por el brazo, se introduce y se infla en esa zona, pues no altera la glándula. Y es mucho más fisiológico porque no queda como la bola, sino que le da la forma al seno más adecuado. Pero también es más costoso y es más riesgoso. ¿Por qué es más riesgoso? Porque desplaza mucho tejido. Porque digamos que se introduce el material y desde el brazo se infla. Entonces eso puede implicar que no estés visualizando el campo, se puede movilizar, se puede desplazar, puede romperse. Ahora, el que va